En los caminos polvorientos que unían los pueblos del valle, caminaba cada día don Elías, un cartero que ya pasaba de los 70, pero cuyos pasos seguían firmes como si la edad no lo alcanzara. Su figura era conocida por todos: el sombrero ancho, la camisa remendada, el morral de cuero que había pertenecido a su padre y ese silbido suave que se confundía con el viento de la sierra. Nadie recordaba cuándo había empezado exactamente a repartir cartas, solo sabían que llevaba haciéndolo casi toda una vida y que jamás había faltado a su ruta, ni siquiera en días de lluvia o cuando sus rodillas temblaban de cansancio. Para don Elías, repartir cartas no era un trabajo, era una especie de misión silenciosa. Nunca lo dijo en voz alta, pero para él cada sobre era más que papel. Era una pequeña chispa que viajaba de un corazón a otro. Caminaba despacio, saludando a quien encontraba, y aunque su cuerpo se doblaba un poco más cada año, su mirada seguía siendo la misma. Tranquila, serena, llena de ese brillo que solo tienen quienes viven en paz con lo que son. Los niños del pueblo lo querían con cariño. Cuando lo veían aparecer por la vereda gritaban: «¡Ahí viene don Elías, el cartero que nunca falla!». Él sonreía tímido, como si no entendiera por qué lo celebraban tanto. La verdad era que don Elías tenía un don extraño que jamás mencionaba. No era milagro ni visión, sino una sensibilidad difícil de explicar. Parecía que siempre llegaba en el momento exacto, justo cuando alguien necesitaba una palabra, un abrazo escrito, una noticia que trajera consuelo. Una mujer enferma recibía un mensaje que la hacía llorar de alivio. Un padre desesperado abría una carta del hijo que creía perdido. Un anciano solitario encontraba en unas líneas el motivo para levantarse esa mañana. Don Elías nunca se atribuía nada de eso. Solo decía: «Las palabras saben a dónde ir. Yo solo les presto mis piernas». Vivía en una casita sencilla al borde del monte, hecha de adobe, con una lamparita de aceite que encendía cada noche antes de dormir. Frente a una pequeña imagen del buen pastor, murmuraba siempre la misma oración: «Señor, mientras haya alguien esperando una palabra, que no me falten las fuerzas». Después se quedaba en silencio, escuchando el viento golpear las tejas viejas como si fueran pasos conocidos. Una madrugada, antes de que el sol pintara los cerros, el encargado de la oficina postal lo llamó. Le explicó, sin mirarlo de frente, que estaban por cerrar las rutas rurales, que casi nadie enviaba cartas ya y que quizá había llegado el momento de que descansara. Don Elías se quedó quieto unos segundos, mirando las cartas sobre la mesa, como si cada una fuera un rostro querido. Luego asintió despacio. No discutió, no pidió nada, solo dijo: «Pero mientras haya sobres sin entregar, seguiré caminando». Tomó su morral, ajustó el sombrero y salió sin mirar atrás. Lo que don Elías no sabía era que ese día estaba a punto de comenzar el tramo más importante de toda su vida. Aquel amanecer, el aire tenía un aroma distinto, como si las montañas estuvieran despertando más despacio que de costumbre. Don Elías salió del pueblo siguiendo el sendero que conocía desde joven, apoyándose en su bastón de madera y con el morral bien sujeto al hombro. Caminaba sin prisa, saboreando el silencio tibio de la mañana. Revisó la correspondencia mientras avanzaba, separó las cartas según los pueblos que debía visitar y al llegar al borde del camino notó algo que lo hizo detenerse. Entre los sobres habituales había uno que no recordaba haber recibido. Era un sobre de color sepia, viejo, sin remitente ni sello, sin dirección ni nombre. Solo tenía una palabra escrita con letra fina y temblorosa: «Entrega». Lo sostuvo entre sus dedos arrugados, girándolo una y otra vez. La textura del papel era diferente, más suave, más cálida, casi como si hubiera sido escrito hace muchos años. No era la primera vez que encontraba algo así, pero siempre le sorprendía la manera en que aparecían estos sobres misteriosos.
Nadie los traía, nadie los enviaba. Simplemente estaban ahí, como si hubieran estado esperándolo. Don Elías no se preguntaba de dónde venían. Había aprendido que algunas cartas no pertenecían a este mundo de prisa y ruido, sino al de las cosas que llegan cuando el alma las necesita. Guardó el sobre aparte y siguió caminando por el sendero que subía hacia las lomas. El sol comenzaba a calentar la tierra y el viento levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían danzar alrededor de sus pasos. Al llegar a un caserío escondido entre matorrales, vio a una mujer de cabello blanco sentada en una silla vieja, mirando el horizonte con una expresión que mezclaba tristeza y cansancio. Don Elías se detuvo frente a ella. No sabía por qué, pero su corazón le decía que esa carta debía ir a esas manos. «Buenos días, señora», dijo con suavidad. «¿Ha estado esperando alguna carta?» La mujer levantó la mirada con los ojos vidriosos. Su voz apenas era un susurro. «Hace tanto que nadie escribe, que dejé de esperar». Don Elías inclinó la cabeza, abrió su morral y sacó el sobre color sepia. Lo sostuvo frente a ella como quien ofrece algo sagrado. La mujer lo tomó con manos temblorosas y tardó varios segundos en romper el sello. Cuando sus ojos corrieron por las primeras líneas, su rostro se transformó. Primero un temblor, luego una lágrima y después una sonrisa que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Es la letra de mi hijo», susurró con incredulidad. «El hijo que creí muerto hace 15 años. Elías bajó la mirada con respeto. «¿Y qué dice, señora?» La mujer apretó el sobre contra el pecho. «Dice que me perdona, que está vivo, que viene de regreso». El viejo cartero asintió en silencio. No preguntó más. No quiso saber cómo era posible. Solo inclinó el sombrero, dio media vuelta y siguió su camino. Y mientras se alejaba, sintió que el aire alrededor del caserío estaba impregnado de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Porque algunas cartas no llegan por casualidad, llegan cuando el cielo decide que ya es tiempo. Después de aquella entrega inexplicable, don Elías continuó su ruta con el corazón encendido por una mezcla de asombro y gratitud. No sabía quién escribía esas cartas sin remitente ni cómo llegaban a su morral, pero había comprendido algo esencial. No debía cuestionarlas, solo entregarlas. El camino, de alguna manera misteriosa, se encargaba de guiarlo, y él, como había hecho toda su vida, dejaba que sus pasos obedecieran antes que su entendimiento. Esa misma tarde, mientras atravesaba un sendero estrecho bordeado de mezquites, el viento comenzó a soplar con una fuerza que parecía traer voces antiguas. Don Elías se detuvo, ajustó su sombrero y notó que dentro de su morral había otro sobre sin sello. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo tomó entre las manos. Papel áspero, tinta desvaída, peso casi imperceptible. En el frente, como si hubiera sido escrito con prisa, solo decía: «Para quien todavía carga rencor». No había nombre, no había dirección, y aún así, don Elías sintió que sabía exactamente a dónde debía ir. El camino lo condujo a un caserío apartado, donde vivían dos hermanos que no se hablaban desde hacía décadas. Nadie recordaba ya la razón del conflicto. Solo sabían que se evitaban aun cuando compartían la misma tierra heredada. Uno habitaba en la parte alta del cerro, entre nopales y viento frío. El otro vivía abajo, cerca de un ojo de agua que nunca se secaba. El primero que visitó fue el mayor, un hombre robusto, de mirada endurecida por los años y las pérdidas. Al ver al cartero acercarse, frunció el ceño. «¿Qué quiere, don Elías? Aquí ya nadie manda cartas». «Me pidieron entregarle esto», respondió el anciano, extendiendo el sobre sin explicar nada más. El hombre lo tomó con desconfianza. Abrió la carta con un gesto brusco,
como quien espera malas noticias, pero al leer las primeras líneas su expresión se quebró. El ceño fruncido se aflojó, los ojos se humedecieron, la mandíbula tembló apenas. No dijo una palabra, solo se quedó mirando la carta como si en ella hubiera encontrado algo que llevaba años buscando. Don Elías no se quedó a esperar explicación. Dio media vuelta y emprendió su camino colina abajo. En la parte baja, el hermano menor estaba alimentando a una mula vieja. Se sorprendió al ver al cartero, pues nadie visitaba esa zona a esas horas. ¿Algún mensaje para mí? El cartero asintió y sacó un segundo sobreidéntico. El hombre, más joven pero con el alma igualmente herida, lo abrió sin esperar. Su rostro se transformó al instante. Era la misma carta, pero escrita con palabras distintas, como si cada una hubiera sido pensada para la herida de cada hermano. Esa noche, bajo la luna pálida que iluminaba el cerro, los dos hombres se encontraron sin proponérselo. Uno bajando, el otro subiendo. Caminaron hacia el centro del camino como atraídos por algo invisible. No hubo discursos, ni reclamos, ni explicaciones. Solo un abrazo largo y silencioso. Un abrazo que devolvió vida a la tierra que habían trabajado separados. Don Elías, desde lejos, observó el encuentro con los ojos brillantes. No necesitaba ver más. Sabía que la carta había cumplido su destino y entendió, con la humildad de los que saben servir, que ese tipo de mensajes no venían de la oficina postal, venían de un lugar mucho más alto. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en los pueblos del valle. La gente no sabía explicarlo con palabras, pero todos coincidían en una sensación. Cuando don Elías caminaba, el aire se sentía más ligero. No era magia, no era superstición. Era como si la presencia de aquel anciano trajera un tipo de paz que solo nace del servicio silencioso. Los niños corrían hacia él con alegría. Las mujeres le ofrecían agua fresca y los hombres lo saludaban con respeto. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo realmente, pero todos empezaban a intuir que sus visitas ya no eran simples rutas del correo. Las cartas sin remitente seguían apareciendo de forma inesperada. Algunas mañanas estaban dentro del morral, otras sobre la mesa de madera donde él dejaba su lámpara encendida, y en ocasiones simplemente aparecían en su mano mientras seleccionaba la correspondencia. Don Elías nunca se alarmaba. Con la serenidad que siempre lo caracterizó, revisaba el sobre, leía la palabra escrita al frente y permitía que el camino le indicara hacia dónde debía dirigirse. No se preguntaba quién las escribía, no buscaba respuestas prácticas. Él solo obedecía a ese impulso manso que le decía, camina. Una tarde, cuando el sol bajaba detrás de las montañas y teñía todo de anaranjado, don Elías llegó a un pueblo donde reinaba un silencio extraño. Las puertas estaban entrecerradas y las mujeres miraban desde las ventanas. El anciano saludó, pero su voz se perdió entre las paredes vacías. En la plaza encontró a un joven sentado en una banca, con la cabeza hundida entre las manos. Su ropa estaba empolvada y su respiración agitada. Don Elías se acercó con suavidad. «Hijo, ¿algo pasa?» El joven levantó la mirada. Tenía ojos cansados, de esos que han llorado más de lo que deberían. «Mi padre murió sin perdonarme», susurró, «y yo no sé cómo seguir viviendo con eso». El anciano no respondió. Se quedó mirándolo con compasión. Algo dentro de él se movió, como si una cuerda invisible hubiera vibrado. Metió la mano en su morral sin saber qué buscaba exactamente y para su sorpresa tocó un sobre. Era blanco, sin marcas, con una palabra escrita en el frente. Para quien dejó de creer en sí mismo. No dudó, se lo entregó. «Tal vez esto es para usted». El joven, desconfiado al principio, tomó el sobre, lo abrió despacio.
y al leerlo, el temblor desapareció de sus manos. La carta no decía quién la escribía, pero hablaba con una sinceridad tan profunda que parecía conocerlo desde niño. Decía que el amor no termina con la muerte, que el perdón no es un acto de quien se va, sino de quien se queda, y que ninguna vida se rompe mientras exista una esperanza por la cual levantarse. Al final, unas palabras escritas con trazo firme. Tu padre estaría orgulloso de verte seguir. El joven apretó la carta contra su pecho y rompió en llanto. Don Elías colocó una mano sobre su hombro y lo dejó llorar sin prisa. No dijo nada. Era un hombre de pocas palabras, porque sabía que las que importaban ya estaban en ese papel. Al volver al camino, el anciano sintió que algo crecía en su interior, la certeza de que su oficio ya no dependía de oficinas ni sellos. Su misión era otra, una que no podía explicar, pero sí obedecer, y así continuó caminando, sin saber que la carta más importante aún no había llegado a sus manos. Los días siguientes fueron distintos. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque el corazón de don Elías había empezado a sentir un llamado suave, como si cada paso que daba lo guiara hacia un destino que él aún no entendía. Aunque seguía entregando cartas comunes, las otras, las que aparecían sin sello ni remitente, parecían multiplicarse. Cada sobre tenía una frase breve en el frente, siempre escrita con la misma caligrafía temblorosa, siempre dirigida a una herida distinta del alma humana. Una mañana, mientras preparaba su morral para salir, notó que la lámpara de aceite parpadeaba más que de costumbre. Se acercó para avivarla y al levantar la base encontró un sobre perfectamente doblado. No lo había visto ahí la noche anterior. Lo tomó con cuidado. Era diferente a todos los demás, papel antiguo, bordes desgastados, un leve aroma a madera vieja. En la portada no había nombre, solo una frase que lo estremeció. Para quien ha llevado esperanza, pero ha vivido sin recibirla. Don Elías se quedó inmóvil. Por primera vez en años sintió un peso en el pecho que no venía del cansancio físico. Esa frase parecía mirarlo por dentro, como si hubiera sido escrita para un lugar de su alma que él mismo había evitado reconocer. Guardó el sobre sin abrirlo y se dirigió al camino. Algo le decía que no debía leerlo todavía. El día avanzó lento, diferente. Mientras caminaba, la gente lo saludaba con más calidez que nunca. Una mujer lo detuvo para agradecerle por una carta que le había devuelto a su hija. Un hombre le ofreció comida por ayudarle a recuperar la fe, y un anciano le regaló un rosario porque sus pasos llevan paz donde pasan. Al caer la tarde, el cansancio lo obligó a sentarse bajo un guayacán grande y viejo, un árbol que él siempre había considerado su compañero de camino. El cielo estaba pintado de un dorado profundo, con nubes rosadas que parecían moverse al mismo ritmo que su respiración. Sacó el sobre misterioso. Esta vez no lo dudó. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una sola hoja, escrita con tinta oscura y letra clara. Has llevado palabras que sanaron heridas ajenas, pero nunca has permitido que nadie sane las tuyas. Has ayudado a otros a reencontrarse, pero olvidaste buscarte a ti mismo. Hoy tu ruta termina, no por cansancio, sino porque tu misión está cumplida. Descansa, mensajero. Las cartas ya no necesitan tus pies, sino tu paz. Don Elías sintió que el mundo se detenía. No era tristeza lo que lo invadía, sino una serenidad profunda, como si por fin hubiera comprendido lo que durante tantos años había sentido sin explicar. Se recostó contra el tronco del guayacán, respiró hondo y dejó que la brisa tibia le acariciara el rostro. Cerró los ojos lentamente, con una sonrisa que parecía encenderse desde adentro. Y ahí, bajo la sombra del árbol, entendió al fin. No había sido cartero del pueblo, había sido cartero del cielo.